El pasado 9 de marzo, la Consejería de Educación estableció el procedimiento por el que se rige la suscripción y renovación de los conciertos existentes durante los cursos escolares 23-24 a 28-29. Efectivamente, lo que hicimos fue, dada el momento en el que estamos, un análisis de las unidades que hay actualmente concertadas en, concretamente, la cuenca del Nalón y la cuenca del Caudal. Fuimos municipio a municipio y nos encontramos con una realidad sorprendente por lo ineficiente que es desde el punto de vista económico, y es que actualmente entre las dos cuencas estamos financiando un 72% de unidades de la concertada que no son necesarias. Es decir, estamos repagando por el mismo servicio, por la educación, dos veces, ya que una gran mayoría, un 70 y pico % de las unidades que actualmente hay concertadas no son necesarias y sin embargo están siendo subvencionadas. Por poner algunos datos, en el caso de Llangreu, de 45 unidades que hay en la pública, hay 46 en la concertada. Ya es en sí curioso que el Estado haya apostado por poner más huevos en la cesta de lo privado que en la de lo público. Pero es que de esas 46 que hay en la concertada, 31 de ellas pueden no ser sufragadas con dinero público porque no son necesarias. Lo que hemos hecho es coger todo el alumnado que hay en el municipio y ver cuántas unidades hacen falta para escolarizar a ese alumnado. Hemos cogido primero de primaria, cuántos alumnos, cuántas unidades, segundo de primaria, cuántos alumnos, cuántas unidades. Y así, tanto en toda la primaria como en la ESO. Y hemos visto que con las 45 de la pública y otras 15 en la concertada, todo el alumnado del municipio de Langreo estaría escolarizado. Y sin embargo, resulta que no estamos subvencionando 15 unidades en la concertada, sino 46, ¿vale? Eso significa que estamos pagando, que estamos sufragando unos gastos que son absolutamente innecesarios para cubrir ese servicio. Esto se repite en el resto de municipios donde hay enseñanza concertada, tanto en el Nalón como en el Caudal. Por leer algunos datos, en San Martín del Rey Aurelio, de las 9 unidades que hay concertadas, 7 no son necesarias y las estamos pagando sin que supongan un servicio adicional al que ya da la pública. Ocurre lo mismo en Llaviana, con 12 unidades concertadas, 8, de nuevo, las estamos pagando sin que suponga un servicio adicional al de la pública. En Mieres, de 31, son 27. Es un dato interesante porque significa que en Mieres más del 80% de la educación concertada no es necesario ese concierto, es decir, perfectamente ese servicio puede ser asumido por la pública y sin embargo lo estamos pagando dos veces. O en Chena, donde de 11 concertadas hay 6 unidades, cerca de la mitad, en la misma situación. Esto significa que del total de 109 unidades concertadas que hay entre las dos cuencas, 79 no son necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el 72% de la concertada en ambas cuencas está siendo financiada sin una necesidad. Nos estamos planteando es, con los recursos actuales de la pública, con las unidades que ya tenemos, sin abrir una sola unidad más, sin contratar un solo profesor más, cuánto de este alumnado se puede absorber. Y hemos descubierto que el 72% de las unidades que estamos financiando en la concertada podrían ser absorbidas por la pública sin un solo euro adicional. Dicho de otro modo, actualmente en el sistema de la doble red educativa, en estas dos cuencas, estamos pagando 2 veces por el mismo servicio. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es simple y llanamente que cese el despilfarro de fondos públicos y que se gestione el sistema educativo del Principado de Asturias mediante los criterios de eficacia y eficiencia. Hablemos que estamos hablando de una cuantía económica muy importante con esta, vamos a poner, con esta extinción de los conciertos educativos, que no estamos hablando pues ni de 1, ni de 2, ni de 3 millones de euros, que estamos hablando... Sí. Según los cálculos que hemos realizado, para los cuales hemos ido a los presupuestos generales del Principado y hemos visto el precio de estas unidades concertadas, estamos hablando de que se están gastando de manera innecesaria, en un plazo de 6 años, porque los conciertos se hacen por 6 años, 24 millones de euros. 24 millones de euros del erario público, solamente en la cuenca del Nalón y del Caudal, se están sencillamente
tirando por el desagüe, porque se están empleando en pagar un servicio que ya da la red pública.